Bueno, buenas tardes a todos. Hoy comenzaremos por introducirnos al análisis de sobrevida. Se trata de un método que lo que intenta es estudiar o evaluar el tiempo a la ocurrencia de un determinado evento. Es decir, que la variable principal o variable en estudio es el tiempo hasta la ocurrencia de un evento que ocurre en el futuro, desde el momento en que un sujeto puede ser seguido o incluido en una cohorte a partir de un determinado evento inicial, que ese evento inicial o de inclusión en la cohorte puede ser la presencia o no de una patología, es decir, a partir de la fecha en que se le diagnostica esa patología, o la fecha en que inicia un determinado tratamiento, o la fecha en que remite o entra en remisión de una determinada patología, o etcétera, etcétera. Hasta el momento en que ocurre ese evento final, que es el evento en estudio o endpoint, donde puede ser la muerte del sujeto, puede ser la aparición de una determinada recidiva o algún elemento constitutivo o de interés en la progresión de una determinada enfermedad, etc. Es decir, que no solamente, si bien recibe el nombre de análisis de sobrevida, no necesariamente tiene que utilizarse o puede ser utilizado cuando la muerte es ese evento final. Es un método en el cual se observan o que vamos a encontrar observaciones, como vamos a describir más adelante, observaciones completas e incompletas. Completas es en el momento en que la variable tiempo es observada completamente, dado que tiene una fecha de inicio y una fecha de presentación de ese evento. Pero vamos a ver que en otras situaciones ese evento no puede ser constatado y esas van a ser informaciones incompletas o censuradas, ¿sí? Cabe destacar que en la distribución de los tiempos, en general, los tiempos medidos hasta la presencia o advenimiento de un determinado evento, la distribución de estos tiempos raramente es simétrica, raramente se distribuye en forma normal, sino que presenta distribuciones que son asimétricas y positivas, dado que los tiempos son todos positivos. Por lo tanto, se trata de un método estadístico que permite analizar el tiempo entre la ocurrencia de un determinado evento, llamado evento inicial, y otro final, más adelante en el tiempo, que es el evento de interés o llamado, la terminología en inglés, endpoint. Supone que cada sujeto puede presentar el evento por única vez, es decir, una sola vez. Es un método que permite, como veníamos diciendo, aprovechar también la información que aportan los sujetos que no presentan el evento, es decir, que a través de esas observaciones que llamaremos incompletas van a aportar información referente, es decir, que por lo menos hasta el momento en que fue visto por última vez esa persona no había presentado el evento, es decir, que aporta igualmente ese dato. Y como la variable en estudio es el tiempo transcurrido hasta presentar un determinado evento, se caracteriza, como decíamos recién, por distribuciones asimétricas y positivas. En cuanto a la terminología y definiciones que necesitamos conocer, que necesitamos cuando realizamos un análisis de este estilo, que se necesitan tener en cuenta para el análisis y conocer. Por un lado tenemos lo que denominamos la fecha de inicio del estudio, es decir, bueno, a partir de qué momento comenzará el seguimiento o la identificación de los sujetos a ser incluidos en el estudio. Una fecha de inclusión de cada sujeto al estudio, es decir, la fecha de ingreso para un determinado sujeto, que a partir de esa fecha se le comenzará a seguir proactivamente para ver si presenta o no en el futuro el evento. Esa fecha de inclusión corresponde a que el sujeto conozca o presente ese evento inicial o evento de inclusión, ¿tá? Que puede ser el diagnóstico de una determinada patología, si lo que queremos evaluar, por ejemplo, es la sobrevida de pacientes que presentan un determinado diagnóstico, una determinada patología, o la fecha de la cirugía, etcétera, etcétera. Por otro lado,
es un análisis que requiere del seguimiento de las personas o de los sujetos en el estudio. Por ende, con la finalidad de conocer si la persona presenta o no ese evento que es el evento final o evento en estudio, durante el seguimiento van a haber distintas visitas o controles de esas personas y por lo tanto puede llegar a pasar que nosotros tengamos alguna persona que no pueda ser seguida más a partir de un determinado momento, pero sí entonces vamos a tener las fechas de últimas novedades de esa persona, ¿sí? Que es la fecha de presentar. En ese momento puede haber presentado o no el evento final, es decir, que en caso de haber presentado el evento final, que muerte, recaída, aparición o primeras complicaciones, etcétera, se conoce fehacientemente, o si no, la fecha de último contacto que tuvimos con esa persona, es decir, la última vez que la vimos, que aún no había presentado el evento, pero hasta esa fecha que tenemos. Y por otro, la fecha de cierre, que es la fecha de fin del estudio o seguimiento de los sujetos. Por lo tanto, si lo viéramos a partir de un esquema, podríamos definir que el momento en que comienza el estudio, a partir de la fecha en que se decide comenzar a incluir pacientes, a constituir esta cohorte que se seguirá, donde aquí cada cruz corresponde a cada sujeto que sea incluido y el trazo el seguimiento de ese sujeto. Y vamos a ver determinadas situaciones, por ejemplo, este sujeto que es incluido en este momento en el tiempo y que llega al momento del cierre del estudio y a ese momento el sujeto no había presentado el evento. Y como se le sigue, como se le deja de seguir, no sabemos cuándo lo presentará. Lo único que sabemos es que en este momento este sujeto no había presentado el evento en estudio. Aquí tenemos otro ejemplo, un sujeto que es incluido aquí, que se le sigue y a partir de un determinado momento se le pierde de seguimiento, por más que estemos dentro del periodo de estudio, ¿sí? Entonces, ¿qué contribuye este sujeto con respecto a la información? Es que, bueno, que a esta fecha sabíamos que en ese momento el individuo no había presentado el evento. Aquí tenemos, por ejemplo, otro sujeto que es incluido en este momento y en esta fecha conoce el evento en cuestión, y aquí un ejemplo similar, ¿sí? Entonces, en cualquiera de estas fechas se le llama fecha de últimas novedades. En algunos casos se conoce el evento y en otros casos no se conoce si que el individuo al menos no había presentado el evento hasta ese momento. Por lo tanto, lo que vemos es que mediante este análisis obtenemos datos u observaciones que son completas e incompletas. Por ejemplo, en el caso de las observaciones completas, se le llama cuando se conocen tanto las fechas de inclusión y de presentación del evento final. Es decir, que podemos conocer exactamente para esa persona cuánto fue el tiempo libre de presentar ese evento. Por otro lado, tenemos observaciones que le llamamos incompletas cuando esto no ocurre. Es decir, que sí tenemos una fecha de inclusión de ese sujeto a la cohorte, pero no tenemos una fecha exacta de presentación de ese evento, ¿sí? A estas observaciones incompletas, o también llamadas censuradas, hay dos tipos de censuras: la censura derecha y la censura izquierda. La censura derecha es la clásica que más comúnmente conocida, tratada en los análisis de sobrevida, y esto ocurre cuando a la fecha de cierre o de últimas novedades no se tiene certeza de que el sujeto haya presentado el evento final, ¿sí? Y es el caso de estas dos, por ejemplo, que a la fecha de cierre del estudio, por ejemplo, no se conocía el estatus, no se había presentado el evento en ese momento, y tampoco en este caso, ¿sí? Ahora vamos a ver que igualmente estas dos se discriminan, siendo una de ellas denominándose excluido vivo y la otra perdido de vista. Entonces, en ese contexto, hablamos, ambas son censuras a derecha, pero en este caso el sujeto termina el estudio y no había muerto, por eso es que se habla de excluido vivo, termina el estudio y no había presentado el evento,
y esta persona que no había terminado el estudio, pero que se le perdió de seguimiento, lo que sabemos que a esta fecha no había presentado el evento. Y a ese se le denomina perdido de vista. Y otro tipo de observación censurada es la censura izquierda. Y esto ocurre cuando el tiempo al evento final es menor al tiempo de seguimiento. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estimar el tiempo a la exposición del VIH, que es en este momento, ¿sí? Es decir, que lo que quisiéramos estimar es el tiempo libre de exposición al VIH, pero como esto no se puede conocer, lo que verdaderamente es observable es el tiempo libre de presentar un test positivo para un sujeto. ¿Tá? Entonces esto ocurriría cuando el tiempo observado es mayor al tiempo que realmente se quiere estimar, que en este caso se nombra como true time. Igualmente este caso de censura izquierda se lo estamos describiendo, pero no va a formar parte del contexto de este curso, es decir, que excede el contexto de este curso y por ende no lo vamos a tomar en cuenta en este curso. Entonces, y a modo de resumen, podemos, en esta diapo, podemos ver cómo tenemos las cosas más principales que hemos venido diciendo, ¿sí? Este es un sujeto que que no presenta el evento dentro del periodo de estudio, por ende es un excluido vivo, censura derecha, ¿sí? Este es un sujeto que no conoce el evento, pero en este momento se perdió de vista y por ende es un perdido de vista. Este es un caso similar. Y aquí tenemos dos casos de observación completa, es decir, que no censurada, es decir, que podemos calcular para este sujeto el tiempo exacto de sobrevida o de libre de presentar el evento, igualmente que este otro. Bien, entonces, una vez conceptualizado, hay distintas formas de caracterizar las funciones de sobrevida, ¿sí? Puede ser a través de la función de sobrevida, denominada como SDT, definida como sea t la variable aleatoria que representa los tiempos de sobrevida, la probabilidad de que un individuo sobreviva más allá de un determinado tiempo t es la que ustedes ven aquí, ¿sí? A partir de esta expresión podemos también definir la distribución de los tiempos de fallo, ¿sí? Como la diferencia respecto a la función de repartición. Con respecto a la función SDT o función de sobrevida o distribución acumulada de sobrevida, lo que vemos que es una función no creciente, ¿sí? Que cuando el tiempo es cero, es decir, al origen del seguimiento para todos los pacientes, es de 1, ¿sí? En su máximo, y esta a medida que los sujetos van muriendo o van presentando el evento en función del tiempo, esta va decreciendo hasta tender a 0 cuando el tiempo va hacia más infinito. Otro modo es a través de la función de densidad de probabilidad de fallo, f minúscula de t. Definida como en el caso de otras variables aleatorias continuas, podemos definir la probabilidad de que fallo en un determinado intervalo definido t más delta t, o como la función de riesgo instantánea o tasa de fallo condicional, también conocida como hazard function en inglés, ¿tá? Y se simboliza como h minúscula de t. Definido entonces como la probabilidad de que un sujeto falle en un cierto intervalo tan pequeño como se quiera, ¿sí? Entre t y t más delta t, sabiendo que se ha sobrevivido justo hasta el comienzo de ese intervalo, es decir, que bajo la premisa de que estaba vivo al inicio de ese intervalo. Estas tres expresiones que venimos de definir, que son la función de sobrevida, la función de densidad de probabilidad de fallo
y la función de riesgo instantáneo se relacionan entre sí, pudiendo demostrarse esta relación que ustedes tienen aquí. Los métodos para estimar las funciones de sobrevida se distinguen en paramétricos y no paramétricos. Paramétricos, como ya muchos de los que hemos venido viendo, asumen una distribución conocida para los datos, que por ejemplo puede ser un modelo exponencial, una distribución de Weibull, entre otros. Y los no paramétricos, que no hacen ningún tipo de... que no asumen ninguna distribución conocida, tenemos dos que son ampliamente utilizados para estimar la sobrevida, que son los métodos de Kaplan-Meier, que define intervalos de tiempo variables, y el método actuarial, que define a priori intervalos de tiempo fijos para el análisis. Vamos a verlos en detalle ambos. Dentro de los métodos paramétricos, y simplemente como para mencionarles, se encuentran algunos que han sido ampliamente utilizados, como el modelo exponencial, el de Weibull, log normal o gamma, que describen de alguna forma, es necesario asumir para los datos distribuciones que tienen que ver con esto, que no siempre es posible determinar a priori. Por ende, se va directamente muchas veces a los test no paramétricos que no asumen ningún tipo de distribución conocida para la variable en estudio. Los test no paramétricos se asumen asumen tres supuestos básicos, ¿sí? Que son que los sujetos censurados, es decir, recuerden que son aquellas observaciones incompletas, es decir, los perdidos de vista o los excluidos vivos, se comportan del mismo modo que los que han sido seguidos hasta el final. Es decir, se habla en este caso de censura no informativa. Asume también que todos los pacientes entran en el estudio en el mismo momento de la historia natural de la enfermedad. Es decir, que, por ejemplo, si incorporamos un paciente, si es una cohorte de pacientes diabéticos, se entiende que todos los pacientes ingresan al mismo tiempo en que viene transcurriendo su enfermedad, es decir, al momento que se le diagnostica, por ejemplo, la diabetes. A esto se llama el concepto de cohorte de incepción. Y por otro lado, y por último, que los distintos tiempos de entrada en el estudio no están relacionados con el efecto de interés, ¿tá? Y a esto se le conoce con el concepto de pacientes homogéneos. Vamos a ver entonces a partir de un ejemplo en el cual fueron seguidos 7 pacientes o 7 sujetos, ¿sí? Aquí lo que tenemos es desde el momento en que comienza el estudio, ¿tá? Que es el 1 de enero de 1987, y el cierre del estudio, que es el 6 de junio, que es el 1 de junio de 1988, ¿sí? Todos aquellos pacientes cumplen con algún criterio de inclusión, el cual son incluidos en el estudio y son seguidos en función de un determinado tratamiento para ver si efectivamente, y a ver cuándo presentan el fallo o cuándo no. Es decir, cuándo fallece en este caso, es un estudio de sobrevida, y quiénes no. Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, el paciente 1 fallece en esta fecha. El paciente 2 termina el estudio vivo, ¿sí? Sería un excluido vivo. Esta es una observación completa. El tercer paciente a este momento se pierde de vista, pero sabíamos que estaba vivo en ese momento, es decir, que sería una censura derecha también, perdido de vista. Este paciente fallece, es una observación completa, perdón. Este es un perdido de vista, este es una observación completa y este es un perdido de vista también, observaciones censuradas, ¿sí? Entonces, resumiendo de esta forma, lo que vemos, ¿tá? Es el estatus para cada paciente al momento del cierre de estudio, ¿sí? Y los tiempos de seguimiento hasta el momento en que fueron evaluados por última vez. Si presentaron el fallo, es el tiempo exacto de sobrevida.
si fallecieron, y si no, es el tiempo hasta las últimas novedades. ¿Sí? Si lleváramos a todos los pacientes alineados desde un arranque, a diferencia de los tiempos de inclusión distintos, acá los estaríamos teniendo a todos partiendo de un mismo origen y aquí ordenándolos de menor a mayor de acuerdo a los tiempos crecientes de observación. Entonces, el método de Kaplan-Meier define como primer intervalo o el primer intervalo en el método queda definido entre el inicio del seguimiento hasta un instante anterior a la ocurrencia del primer fallecimiento. Entonces, los intervalos quedan definidos frente a la ocurrencia de los distintos eventos. Por ende, los intervalos quedan quedan intervalos desiguales que comienzan cuando ocurre un evento y finalizan justo antes del siguiente. La probabilidad de sobrevida asociada al primer intervalo va a ser igual a 1 y las probabilidades de sobrevida en cada intervalo quedan definidas de la siguiente forma, haciendo simplemente la sustracción entre el número de expuestos al inicio del intervalo menos el número de muertes en ese mismo intervalo sobre el número de expuestos. Es decir, que sería la proporción de muertes en ese intervalo. ¿Sí? Perdón, la proporción de sobrevivientes en ese intervalo. Bien, siguiendo de esta forma, aquí tenemos la probabilidad de sobrevivir al cabo del segundo intervalo, ¿sí? Lo que decíamos recién, número de expuestos menos el número de muertos sobre el número de expuestos, ¿sí? Y esta probabilidad va a estar condicionada a lo que ocurrió en el intervalo precedente, ¿sí? Entonces, llevado a nuestro ejemplo, aquí tenemos en forma creciente, de forma ordenada, de menor a mayor, los tiempos de seguimiento para los 7 pacientes evaluados, y aquí tenemos lo que sería la tabla de sobrevida que se calcularía para cada caso. Entonces, vemos que el primer intervalo, como decíamos, queda definido cuando ocurre el primer fallecimiento. Por ende, el primer intervalo va a quedar definido entre 0 y 3. ¿Sí? Y vemos que el 3 no queda incluido, es decir, que aquí tenemos un paréntesis recto y aquí tenemos un paréntesis curvo. Cosa que en realidad el primer intervalo va a llegar hasta justo antes de la ocurrencia de ese evento. Por ende, en ese intervalo no se va a contabilizar ninguna muerte, es decir, que partimos de 7 expuestos y no ocurre ninguna muerte. Por lo tanto, la sobrevida en ese intervalo va a ser de 1 y obviamente la función de sobrevida 1 acumulada en ese momento 1. Es decir, que esa muerte se contabiliza para el segundo intervalo. Entonces, ahí lo vemos, dado que tenemos el paréntesis recto iniciando en 3, y va a ir hasta la ocurrencia del segundo evento. Y el segundo evento ocurre en el mes 6. Por ende, el segundo intervalo va a ser de 3 a 6, pero también dejando esa muerte fuera de este intervalo. Por lo tanto, vamos a contabilizar la muerte que ocurrió en el precedente, que habíamos visto en el precedente, pero que queda incluido en este. Y entonces, la proporción de sobrevida en este intervalo va a ser el número de expuestos menos la muerte observada sobre 7, lo que nos da 0,857, que multiplicado por el 1, dado que es una probabilidad condicional, obtenemos que para el intervalo 2 la sobrevida acumulada hasta ese punto es 0,857. Luego vemos que lo que ocurre en el mes 7, es una censura. Es decir, que tenemos a un individuo censurado, ¿sí? Y recién después, en el 9, ocurre el próximo fallecimiento o observación completa. Entonces, lo que hacemos es, para el tercer intervalo, tenemos que tomar en cuenta esa censura, pero no se va a contabilizar en cuanto
vamos a contabilizar la muerte que ocurrió en el mes 6, ¿sí? 6 menos 1 sobre 6, y lo que produce es un escalón o bajada, ¿sí? Obteniendo que esta proporción es 0,833, que multiplicado por 0,857 nos da 0,714 en ese momento. Aquí lo que tenemos es que tomar en cuenta, y se va a tomar en cuenta en el siguiente intervalo definido, es la censura observada. Que la censura en realidad lo que hace es baja un expuesto, pero no toma como si fuera una ocurrencia de un fallo. Por ende, es que en el intervalo siguiente partimos de 5, ¿sí? Pero no muere, al no morir, al no observarse ningún fallo en ese intervalo, no se tiene ninguna muerte y por ende la proporción de sobrevida en ese intervalo es 1 y la sobrevida acumulada se mantiene hasta ese punto. Y así sucesivamente hacia adelante, ¿sí? Entonces, en el caso de que un fallo, muerte y una censura ocurran simultáneamente, por ejemplo, que es lo que ocurre a los 9 meses, se considera que la censura se produce después de la muerte. Entonces es tenido en cuenta entre los expuestos a riesgo en ese instante, ¿sí? Bien, entonces, resumiendo, y si nosotros graficáramos la distribución de sobrevida acumulada en este estudio, en el ejemplo que estamos tratando, lo que vamos a utilizar y lo que se va a graficar es SDT en función del tiempo, ¿sí? Entonces lo que vemos, aquí tenemos los expuestos al inicio de cada intervalo y las ocurrencias, y lo que vemos es que los escalones que se producen, lo que da esto es una curva de tipo escalonada, donde los escalones se producen frente a la ocurrencia de algún fallo, ¿sí? Y las censuras se marcan, no afectan, no producen ningún escalón y simplemente se marcan en el tiempo que ocurren para cada intervalo, ¿sí? Aquí tenemos los 3 datos censurados que teníamos. Esto mismo visto a través de la salida de un software de análisis estadístico o paquete estadístico es el mismo ejemplo, y lo que tenemos aquí en la censura en la salida tenemos los 7 pacientes evaluados y para cada uno de ellos el tiempo observado, el estado, si conocieron o no el evento, es decir, si fallaron o no, la estimación, esta es la proporción acumulada que sobrevive hasta el momento, es decir, la estimación de la sobrevida acumulada, el error típico o error estándar de esta estimación, de esta proporción, el número de eventos acumulados y el número de casos que permanecen, ¿sí? Es decir, que la gráfica que acabamos de ver se construye con estos datos de la sobrevida acumulada, que es la gráfica que teníamos aquí, ¿tá? 0,857, 0,714 y 0,536. Bien, para SDT, si nosotros quisiéramos construirle un intervalo de confianza, necesitamos la varianza de la tasa de sobrevida, ¿sí? O varianza se le llama de Greenwood. Aquí tienen la fórmula de cálculo, simplemente esto es para anunciarles que de ser necesario se puede construir un intervalo de confianza para SDT de la misma forma que ustedes ya conocen, con un coeficiente de confidencialidad que aquí es la distribución Z y la varianza de ST que se calcula de esta forma, ¿sí? La interpretación de ese intervalo de confianza es la misma que ustedes ya están acostumbrados a interpretar. Este sería un ejemplo de la construcción del intervalo de confianza para este punto, ¿sí? Donde vemos que cuando nosotros estamos estimando SDT para un determinado tiempo, ¿sí? Estos serían los límites del intervalo de confianza para esa estimación. Vemos que es bastante ancho debido a que se trata de muy pocas observaciones y eso ocurre siempre. Esto es a partir de un ejemplo
extraído de aquí abajo tienen la referencia del paper, pero simplemente lo que queremos mostrarles, aquí tenemos las distribuciones de sobrevida de dos cohortes de pacientes, unos tratados con solo radioterapia y otros tratados con radioterapia más un quimioterápico, ¿tá? Que aquí tienen lo que significa. Entonces, sin importar el detalle de qué se trata, simplemente, evidentemente, fue un ensayo clínico en el cual fueron tratados dos grupos de pacientes con dos terapias distintas. Y lo que se buscó fue evaluar el tiempo libre o el tiempo de sobrevida para ver si existían diferencias en el efecto de ambos tratamientos respecto a la sobrevida de los pacientes. Independientemente de si esa diferencia fue significativa o no, que existe un test para hacerlo, que vamos a verlo ahora después, un hecho interesante que tienen estos gráficos o estas distribuciones es que permite de alguna forma poder estimar la mediana de sobrevida, y esta mediana se produce cuando se observa un 50% de reducción de esta función acumulada de sobrevida, y la forma de obtenerla es a partir del 0,5 cortan una de las curvas y bajan y leen el tiempo para ese corte y en la otra, ¿sí? Y lo que vemos aquí, por ejemplo, es que la mediana de sobrevida en el grupo tratado con solo radioterapia fue bastante menor que los que fueron tratados con radioterapia más CAP, ¿sí? Ahora vamos al otro método no paramétrico que habíamos visto, que es el método actuarial, ¿tá? Que es originario de la demografía. La función de sobrevida es estimada por el cálculo de las probabilidades condicionales, pero en este caso los intervalos de tiempo son iguales y arbitrariamente definidos a priori. Esto ya lo habíamos mencionado antes. Para cada intervalo de tiempo se definen los mismos parámetros. BI, en este caso por un cambio de la terminología, sería el número de sujetos vivos al inicio del intervalo. DI es el número de muertos durante el intervalo, y LI es el número de observaciones censuradas al final del intervalo. Es la misma serie de pacientes, del mismo ejemplo que veníamos trabajando, donde aquí la diferencia es que se marcan los intervalos de igual longitud a priori, es decir, que se va a analizar en estos cuatro intervalos, de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12 y de 12 a 16. Esto es una salida de un software también para los mismos datos y obtenidos a partir de la estimación de la función de sobrevida o distribución acumulada de sobrevida, pero a partir de este otro método que es el método actuarial. Entonces lo que vemos aquí son los momentos de inicio, los intervalos como quedaron definidos, el número de pacientes que entra en cada intervalo, el número que sale en el intervalo, el número de expuestos a riesgo, el número de eventos terminales u ocurrencia dentro de cada intervalo, la proporción que sobrevive, ¿sí? Que es la que de alguna forma nos va a permitir calcular, esta es la proporción que sobrevive en cada intervalo, y con su distribución condicional acumulada se obtiene la función de sobrevida o distribución ST, ¿sí? Que es la que nos va a permitir construir la gráfica que ustedes están viendo aquí. La diferencia es que no es una gráfica que se produce el trazado en saltos o en escalones, sino que simplemente para cada punto en el tiempo de estimación de SDT se marcan los puntos y se unen con trazos continuos. Pero como verán, las diferencias de ambos métodos no producen estimaciones muy distintas entre sí. Entonces, una de las cosas más importantes, como veíamos recién, por ejemplo, en el ejemplo del ensayo clínico que tomábamos, que teníamos la distribución de dos sobrevidas para dos grupos de pacientes distintos, queremos saber si esas dos distribuciones difieren estadísticamente o no, ¿sí? Entonces, interesaría en este momento evaluar, por ejemplo, si la sobrevida global de los dos grupos de pacientes tratados con dos tratamientos distintos es similar o no, o una es mayor o menor que la otra, es decir, en términos de sobrevida, si tiene una mejor o peor sobrevida. Y si esta diferencia
es estadísticamente significativa como para poder afirmar de que esto no ocurre únicamente por azar. Interesa entonces también comparar la totalidad de las curvas y no solamente la sobrevida en determinados momentos. Es decir, que vamos a ver más adelante que es una implicancia importante de que esa diferencia observada en la sobrevida tiene que ser una diferencia que se mantenga constante a lo largo del tiempo para poder concluir de que ambas sobrevidas son significativamente distintas. El método test estadístico más difundido es el test de log-rank, que consiste simplemente en testear, plantea como hipótesis nula la igualdad de distribuciones acumuladas de sobrevida en ambos grupos, y el método consiste conceptualmente en comparar el número observado de muertes en el periodo estudiado respecto al número esperado para cada uno de esos tiempos, ¿sí? Bajo el supuesto de igualdad de mortalidad en ambos grupos. Entonces, para cada intervalo en que se observa una muerte, se consideran los expuestos al inicio y los fallecidos durante este. Al mismo tiempo, para cada intervalo también se calculan las muertes esperadas, suponiendo que la sobrevida en ambos grupos fuera similar. Entonces, para cada intervalo definido se comparan, se obtienen las muertes observadas, es decir, cuántas muertes ocurrieron en cada grupo, ¿sí? Que se van a comparar con las muertes esperadas bajo el criterio de igualdad o de distribución similar de ambas sobrevidas, ¿sí? Entonces, lo que se obtiene, entonces, tendríamos para los pacientes del grupo A, tratados con A, se obtiene su función de sobrevida acumulada y para el otro grupo también la sobrevida acumulada, ¿sí? Y lo que tenemos que ver es si esta distribución y esta otra difieren o no significativamente. Si las trazáramos en un mismo gráfico, lo que vemos es que parecen venir bastante similar hasta determinado punto cuando luego se separan. Y hay que ver si globalmente esta diferencia es considerada por el estadístico, si es considerada estadísticamente significativa. Para ello vamos a proceder al cálculo del estadístico del log-rank, que justamente consiste en comparar esas frecuencias observadas respecto a las esperadas y ver si esa diferencia es suficientemente grande como para poder decir que no ocurre por azar esa diferencia, ¿sí? Aquí tenemos el estadístico, ¿tá? Que es un chi cuadrado con un grado de libertad, ¿tá? Donde OA simboliza la sumatoria de las frecuencias observadas para los fallecidos y E sub A la sumatoria de las muertes esperadas, ¿sí? La varianza del estadístico se calcula de esta forma y únicamente con los datos de nuestro ejemplo vemos que el valor de ese estadístico es 0,790, que es un chi cuadrado con un grado de libertad. Es decir, que debería ser comparado contra el punto crítico o valor teórico en la tabla para un grado de libertad y un nivel de significación correspondiente, que si tomamos un nivel de significación del 5%, ese valor sería 3,84. Es decir, que con este valor del estadístico no estaríamos superando ese valor teórico o valor de la tabla y por ende no estaríamos rechazando H0 que plantea la igualdad de ambas curvas, ¿sí? Esto tomado a partir de la salida de un software estadístico que ya nos arroja el valor P, aquí ven el valor del estadístico, los grados de libertad y ya la significancia o valor P de la prueba, ¿sí? Y vemos que esta es superior al alfa, por ende no estaríamos rechazando H0 y por ende no podríamos estar diciendo que ambas distribuciones de sobrevida en ambos grupos son distintas. Es decir, que no lo podemos poner en evidencia.
Entonces, en resumen, el test de Lagrange, que permite la comparación de dos curvas de sobrevida, en este caso definidas como SDA y SDT, plantea como hipótesis nula la igualdad de ambas curvas o de ambas distribuciones de sobrevida, acumuladas de sobrevida, y en la alternativa que son diferentes. Es un estadístico, es un chi, ya vimos que es un chi cuadrado con k menos 1 grado de libertad, donde k sería el número de distribuciones a comparar, es decir, que es un test que permite comparar dos o más grupos de tratamiento, por ejemplo. Y lo que sí hay que tener en cuenta es lo que hablábamos un poco al principio, que lo que busca testear es la globalidad de ambas curvas. Es decir, que lo que tenemos que tratar de, para poder aprobar el resultado del test, diríamos, tenemos que verificar previamente que esas curvas no se crucen, porque de esa forma estaríamos hablando que en realidad el riesgo es distinto en ambos puntos, que por ende quizás aquí tienen una relación y aquí tienen otra que es inversa. Inversa en el sentido del sentido del beneficio de la sobrevida respecto a la otra. ¿Sí? Otros test alternativos al Lagrange podría ser el Breslow, el Ehan-Wilcoxon que tiene ahí, el Tarunware, Peto, entre otros, pero que no serán abordados en el contexto de este curso. Simplemente se los ponemos allí como para que los tengan presentes y que conozcan que existen otros. Como bibliografía recomendada aquí tienen, y como siempre nosotros tenemos y les colocamos en el EVA, en la carpeta de recursos o material de apoyo, algunos artículos que pueden aportar en cuanto a esto, y aquí tienen también una URL que también les permite acceder a material sobre esta temática. Así que bueno, muchas gracias. Hasta el próximo. En la clase que viene lo que vamos a ver es la segunda parte de análisis de sobrevida, donde nos focalizaremos principalmente en el modelo de regresión de Cox.